Una visita a mi abuelo. Descubrir una sencilla verdad. Me considero afortunado porque crecí aprendiendo una tradición antigua conocida como tolteca. Mi madre era una gran curandera y para mí ser testigo de milagros no era nada extraordinario porque no conocía otra cosa. Crecí creyendo que todo es posible, pero lo que aprendí sobre los toltecas estaba lleno de superstición y mitología. Recuerdo haber visto supersticiones por toda parte y de adolescente empecé a rebelarme contra todas las mentiras que provienen de esa tradición. Aprendí a desafiarlo todo, hasta que determinadas experiencias me abrieron los ojos a la verdad. Entonces supe que lo que había aprendido de los viejos toltecas ya no era una teoría. Lo supe, pero no fui capaz de expresarlo con palabras. En este audio quiero explicarte algunas de las experiencias que cambiaron mi punto de vista por completo. Con cada experiencia comprendí algo que siempre había sido obvio, pero que yo nunca había visto antes. Quizá el modo en que voy a explicarte estas historias no sea exactamente tal y como sucedieron, pero es tal y como yo las percibo e intento explicármelas a mí mismo. Tal vez tú hayas experimentado momentos similares en los que comprendiste, igual que hice yo, que la mayor parte de lo que creemos no es la verdad. Siempre nos llegan oportunidades de percibir la verdad, y mi vida ha estado llena de ellas. Dejé pasar muchas de esas oportunidades, pero otras abrieron mis ojos espirituales y posibilitaron la transformación de mi vida. Una de esas oportunidades se me presentó a hacer una visita a mi abuelo cuando era un estudiante adolescente. Mi abuelo era lo que se denomina un viejo nahual, que es como un chamán. Tenía cerca de 90 años y la gente solía visitarlo solo para aprender, solo para estar cerca de él. Mi abuelo me había estado enseñando desde que era un niño y trabajé duro durante toda mi juventud a fin de ser lo bastante bueno para merecer su respeto. Bien, esta era una época en la que yo pretendía ser un intelectual y quería impresionar a mi abuelo con mis opiniones sobre todo lo que estaba aprendiendo en la escuela. Estaba listo para demostrarle a la persona que más había influido en mi vida cuán inteligente era. Buena suerte. Fui a casa de mi abuelo y me recibió como siempre, con una gran sonrisa, con un amor inmenso. Empecé a explicarle mi punto de vista sobre todas las injusticias del mundo, sobre la pobreza, sobre la violencia, sobre el conflicto entre el bien y lo que yo llamaba entonces el mal. Mi abuelo tenía mucha paciencia y escuchaba con mucha atención todo lo que le decía. Esto me animó a hablar todavía más, solo para impresionarlo. En un momento determinado, vi una pequeña sonrisa en su rostro. Ay, sabía que iba a pasar algo. No lo estaba impresionando en absoluto. Y pensé, se está burlando de mí. Él advirtió mi reacción y me miró directamente a los ojos. Bueno, Miguel, has aprendido unas teorías muy buenas, dijo, pero solo son teorías. Todo lo que me has explicado no es más que una historia. Eso no significa que sea verdad. Esto me hizo sentir un poco mal, por supuesto. De inmediato me lo tomé como algo personal e intenté defender mi punto de vista. Pero era demasiado tarde porque entonces mi abuelo empezó a hablar. Me miró con una gran sonrisa y dijo, ¿sabes? En todo el mundo la mayor parte de la gente cree que existe un gran conflicto entre el bien y el mal. Pues bien, esto no es verdad. Es cierto que existe un conflicto, pero este solo existe en la mente humana, no en el universo. No es verdad ni para las plantas ni para los animales. No es verdad para las estrellas, ni para los árboles, ni para el resto de la naturaleza. Solo es verdad para los seres humanos. Y el conflicto que existe en la mente humana no es realmente entre el bien y el mal.
El verdadero conflicto en nuestra mente se produce entre la verdad y lo que no es verdad, entre la verdad y las mentiras. El bien y el mal son el resultado de ese conflicto. El resultado de creer en la verdad es la bondad, el amor y la felicidad. Cuando vives tu vida en la verdad, te sientes bien y tu vida es maravillosa. El resultado de creer en las mentiras y defenderlas origina lo que tú llamas el mal, el fanatismo. Creer en las mentiras origina toda la injusticia, toda la violencia y el abuso, todo el sufrimiento, no solo en la sociedad, sino también en los individuos. El universo es tan sencillo como ser o no ser, pero los seres humanos lo complicamos todo. Lo que me explicó mi abuelo tenía lógica y lo comprendí, pero no le creí. ¿Cómo podía ser que todo el conflicto en el mundo, todas las guerras, la violencia, la injusticia, fuera el resultado de algo tan simple? Sin lugar a dudas, tenía que ser algo más complicado que aquello. Pues mi abuelo prosiguió: Miguel, todo el drama que sufres en tu vida personal es el resultado de creer en mentiras, principalmente sobre ti. Y la primera mentira que crees es que no eres tal como deberías de ser, no eres lo bastante bueno, no eres perfecto. Nacemos perfectos, crecemos perfectos y nos moriremos perfectos. Porque solo existe la perfección, pero la gran mentira es que no eres perfecto, que nadie es perfecto. De modo que empiezas a buscar una imagen de la perfección que nunca podrás alcanzar. Nunca alcanzarás de ese modo la perfección porque esa imagen es falsa, es una mentira, pero inviertes tu fe en esa mentira y después construyes una estructura completa de mentiras para sostenerla. En ese momento no me di cuenta de que mi abuelo me había brindado una gran oportunidad, algo tan sencillo como cobrar conciencia de que todo el drama de mi vida, todo el sufrimiento de mi vida, se producía porque creía en mentiras. Aunque creía creer lo que mi abuelo me decía, solo conseguí fingirlo. Era algo tan lógico que le dije: «Oh sí, abuelo, tienes razón, estoy de acuerdo contigo». Pero estaba mintiendo. Había demasiadas mentiras en mi cabeza para aceptar algo tan sencillo como la verdad. Entonces mi abuelo me miró con mucha bondad y me respondió: «Miguel, veo que estás haciendo un gran esfuerzo para impresionarme, para demostrarme que eres lo bastante bueno para mí, y sientes la necesidad de hacer eso porque no eres lo bastante bueno para ti mismo». Ay, ahí me pilló. No supe por qué, pero sentí como si me hubiese pillado en una mentira. Nunca me había dado cuenta de que mi abuelo conocía mis inseguridades, la manera en que me juzgaba a mí mismo y cómo me rechazaba, la culpa y la vergüenza que sentía. ¿Cómo sabía que estaba fingiendo ser lo que no era? El abuelo me sonrió y nuevamente me dijo: «Miguel, todo lo que has aprendido en la escuela, todo lo que sabes sobre la vida es solo conocimiento. ¿Cómo puedes saber si lo que crees sobre ti mismo es verdad?». En ese momento reaccioné y contesté: «Claro que conozco la verdad sobre mí mismo. Vivo conmigo cada día. Sé lo que soy». Mi abuelo se rió con ganas ante mi respuesta y me dijo: «La verdad es que no tienes ni idea de lo que realmente eres, pero sabes lo que no eres. Has estado practicando lo que no eres durante tanto tiempo que realmente te crees que tu imagen es lo que eres. Has invertido tu fe en todas esas mentiras que te crees sobre ti mismo. Es una historia, pero no es la verdad. Miguel, lo que te hace poderoso es tu fe. La fe es el poder de la creación que tenemos todos los seres humanos y no tiene nada que ver con la religión. La fe es el resultado de un acuerdo. Cuando estás de acuerdo en creer en algo sin dudarlo, empleas tu fe. Si no tienes dudas sobre lo que crees, entonces para ti es la verdad, aun cuando tal vez sea realmente una mentira. Tu fe es tan poderosa que si crees que no eres lo bastante bueno, entonces no eres lo bastante bueno. Si crees que fracasarás, fracasarás, porque ese es el poder y la magia de tu fe. Como te he dicho antes,
sufres porque crees en mentiras. Es así de sencillo. La humanidad es como es porque colectivamente creemos en muchas mentiras. Los seres humanos hemos cargado con esas mentiras durante miles de años y reaccionamos ante ellas con odio, con enfado y con violencia. Pero eso no es más que mentira. Y yo me estaba preguntando, entonces, ¿cómo podemos conocer la verdad? Antes de darme tiempo a hacer la pregunta en voz alta, mi abuelo me contestó. La verdad necesita ser experimentada. Los seres humanos tenemos la necesidad de escribir, de explicar, de expresar lo que percibimos, pero cuando experimentamos la verdad, no existen palabras para describirla. Quien quiera que proclame, esta es la verdad, está mintiendo incluso sin saberlo. Podemos percibir la verdad con nuestros sentimientos, pero tan pronto como intentamos describirla con palabras, la distorsionamos y deja de ser verdad. Es nuestra historia, es una proyección que se basa en una realidad que solo es verdadera para nosotros, pero aún así intentamos poner nuestra experiencia en palabras, y esto es realmente algo maravilloso, el mayor arte de cada ser humano. El abuelo se dio cuenta de que lo que acababa de decir no me había quedado claro. Miguel, si eres un artista, un pintor, intentas expresar lo que percibes a través de tu arte. Quizá lo que pintes no sea exactamente lo que percibes, pero se acerca lo bastante como para recordarte lo que percibes. Pues bien, imagina que eres muy afortunado y eres amigo de Pablo Picasso. Como Picasso te quiere, decide hacer un retrato tuyo, posas para él y tras muchos días finalmente te enseña tu retrato. Y dirás, este no soy yo, y Picasso te dirá, claro que sí, eres tú, así es como yo te veo. Para Picasso esto es verdad, está expresado en lo que está percibiendo, pero tú dirás, yo no tengo ese aspecto. Todos los seres humanos somos iguales a Picasso. Todo ser humano es un cuentista, un narrador de cuentos, lo que significa que todo ser humano es un artista. Lo que Picasso hace con los colores, nosotros lo hacemos con palabras. Los seres humanos somos testigos de todo lo que pasa en nuestro interior y a nuestro alrededor. Y utilizamos las palabras para hacer un retrato de lo que presenciamos. Los seres humanos inventamos historias sobre todas las cosas que percibimos y del mismo modo que Picasso, distorsionamos la verdad, pero para nosotros es la verdad. Por supuesto, el modo en el que expresamos nuestra distorsión puede ser algo con que otras personas disfruten. El arte de Picasso es muy valorado por muchas personas. Todos los seres humanos crean su historia con su único punto de vista. ¿Por qué hacer el intento de imponer tu historia a otras personas cuando para ellas tu historia no es verdad? Cuando comprendes eso, ya no sientes la necesidad de defender lo que crees. No es importante tener razón o hacer que otras personas estén equivocadas. En lugar de ello, ves que cada persona es un artista, un cuentista. Sabes que cualquier cosa que crean los demás no es más que su punto de vista, no tiene nada que ver contigo. Bueno, había querido impresionar a mi abuelo, pero una vez más, él me impresionó a mí. Tenía mucho respeto por mis mayores. Más adelante en la vida, comprendí aquella sonrisa en el rostro de mi abuelo. No se había estado burlando de mí. Lo que le hizo sonreír fue que yo le recordé un tiempo en el que él, igual que yo, había intentado impresionar a sus mayores. Tras esta conversación con mi abuelo, sentí la necesidad de encontrarle un sentido a las cosas. Quería entender mi vida personal y descubrir en qué momento empecé a invertir mi fe en mentiras. No resultó fácil. Tardé años en digerir aquella conversación. Verme en el momento presente, ver lo que creía, no era ni tan obvio ni tan fácil de abandonar. Pero quería respuestas porque así es mi naturaleza. Necesitaba saber y mi único punto de referencia eran mis recuerdos.